En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio del 27º domingo del tiempo ordinario. La viña, su dueño y los viñadores homicidas. En la sección Espiritualidad, ¿cómo estoy tratando la viña que Dios me ha dado en el bautismo? ¿Cómo trato a los mensajeros que Dios me envía? Un momento para un buen examen de conciencia. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Salve María a la querida audiencia, bienvenidos a Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos, en su edición número 93. Estamos también en el programa número 78 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Aprovechamos como siempre enviar un saludo especial a la audiencia de Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Argentina. También damos la bienvenida a una nueva audiencia de Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, y también aprovechamos para saludar a todos los que nos escuchan en los canales de YouTube y también vía WhatsApp de los Heraldos, tanto en El Salvador cuanto también en la Argentina. El programa de hoy lo dedicamos a tres aspectos de la vida espiritual. El primero, por supuesto, es el comentario del Evangelio de este domingo, que nos va a llevar hacia la grave responsabilidad de cuidar la viña que Dios nos ha dado. Claro, tiene varias connotaciones, sobre todo para aquellos que son pastores de almas, pero también cada uno de nosotros es responsable de cuidar esa viña que hemos recibido por el bautismo y que justamente nos llama a una gran responsabilidad, tanto personal cuanto hacia nuestras familias y hacia nuestro entorno. Además vamos a tratar noticias de lo que está ocurriendo en la iglesia y en el mundo, y también vamos a tratar, por supuesto, de recomendar a nuestros oyentes algunas sugerencias interesantes para esta semana. Pero en este programa, hoy tenemos la alegría de tener dos integrantes ya de muchísimos programas que nos honran con su presencia. Tenemos al hermano Pablo Vela de los Heraldos del Evangelio, quien es misionero en Argentina y dirige las Buenas Noches a María con Heraldos del Evangelio en Argentina, y tiene más de ya 80.000 seguidores en Facebook y otras redes. Y también tenemos al doctor Saúl Castiblanco. El doctor Saúl Castiblanco es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press, edición hispana. Es bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la DOMUNI, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, hoy tenemos un panel excepcional que nos da siempre la alegría de honrarnos con su presencia en el programa. Y bueno, comenzamos dando un Salve María a los dos. Salve María, hermano Gustavo, Salve María, don Saúl, una alegría poder estar con ustedes y también poder compartir un programa más con la audiencia. Salve María, don Pablo, Salve María, don Gustavo, muchas gracias por invitarme a este panel y muchas gracias a la audiencia por escucharnos. Sabemos que siempre los dos tienen actividades intensísimas y realmente se hacen un momento para poder atendernos y para poder deliciar a la audiencia con sus comentarios. Ahora, vamos entonces al Evangelio, que es el Evangelio que corresponde al 27º domingo del tiempo ordinario. Es el domingo 4 de octubre del 2020 y es el Evangelio según San Mateo capítulo 24 versículos 33 al 43. Y dice: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa de guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y al otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron lo mismo con ellos. Por último les mandó a su hijo, diciéndole: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: ese es el heredero. Venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura
la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Entonces, en esta escena que acabamos de leer del Evangelio, recordamos que es una escena que se da inmediatamente después de la entrada de nuestro Señor en el Domingo de Ramos, en la entrada solemne de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, y el momento de la pasión. Y es en ese momento entonces que nuestro Señor tiene los debates más estruendosos con las autoridades de Israel. Ahora son los sumos sacerdotes, son los ancianos del pueblo, y nuestro Señor justamente les dice, bueno, se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Entonces es uno de los choques más intensos que preceden a la pasión, pero que también hay muchos temas que se desdoblan de este evangelio porque evidentemente la viña tiene muchos significados. Quizás no tenga hoy en día un significado tan intenso, pues, en fin, la industria de vitivinícola ha pasado, digamos, a manos comerciales, ya no es tan común que las personas produzcan su propio vino, pero tiene un significado muchísimo más intenso en la vida espiritual. Entonces, una vez que situamos a la audiencia, quería preguntarles, ¿cómo vemos esa realidad de los sumos sacerdotes, de los ancianos del pueblo, y que después, en la segunda parte, vamos a desdoblar hacia nuestra propia vida espiritual? ¿Cuál es la actitud de esos sumos sacerdotes y, en definitiva, cómo nos representan? Ahí nosotros vemos, hermano Gustavo, como usted hacía muy bien, al situarnos nosotros en ese momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual uno podría pensar que, digamos, que es como por querer hacerles mal a los fariseos, a todos esos dirigentes religiosos. Nuestro Señor estaba como que en el último momento usando sus últimas cartas para buscar su salvación. Claro. Quería que ellos abriesen los ojos cambiando un poco el idioma, porque nosotros recordaremos que Él utilizó de los milagros, utilizó de la bondad, utilizó de tantas cosas, ¿no? Ahora nuestro Señor, por el bien del alma de ellos y por el bien del alma de aquellos que lo seguían, nuestro Señor debe utilizar un lenguaje más directo, ¿no? Una parábola que no había quien no la entendiera. O sea, puede ser que para nosotros hoy sea tal vez un poco más confusa, una cosa así como que sea necesario hacer un poquito más de una composición del lugar. Pero en aquella época era el pan, pan, vino, vino. O sea, blanco sobre negro, bien claro, Claro, porque muy son hombres suave. letrados, son profundos conocedores de las escrituras y ellos son los ancianos de Israel, pero todo el pueblo ya tenía, ¿no es cierto? Frente a sí las escrituras. Era una cosa Y aparte, y común. aparte, o sea, producción de vino, o sea, en el pueblo se había difundido mucho, o sea, casi que podríamos, es una exageración, pero podríamos decir que no había patio trasero que no tuviera sus plantitas, ¿me entiendes? O sea, entonces, y aparte, hace recordar mucho, porque como usted decía muy bien, ellos conocen muy bien la escritura, ellos primero tenían el conocimiento, segundo, tenían la gracia, porque recordemos que con el ministerio Dios da gracias. O sea, así como un matrimonio al recibir el sacramento del matrimonio recibe gracias para poder cumplir su vocación, también aquel que es llamado al sacerdocio, aquel que es llamado a una misión pastoral, recibe gracias. Entonces también ellos que estaban llamados a preparar al pueblo para recibir al Mesías, no solo tenían los conocimientos naturales, sino tenían también las gracias necesarias para poder cumplir ese papel. Y entonces, por ejemplo, nosotros podríamos citar al profeta Isaías, que a las tantas en su capítulo 5 dice, la viña del Señor del universo es la casa de Israel. Ahora, para nosotros que estamos citando ahora, dice, mire, qué cosa interesante. A ellos se la tenían en la punta de la lengua. Era Vox Populi, claro. Claro, entonces, o sea, era nuestro Señor va hablando y ellos van sintiendo la cuerda apretar, ¿no? Y imagínense también, por ejemplo, en el Salmo que la liturgia de la palabra nos va a presentar en este día, vea lo que dice, sacaste una vid de Egipto,
Expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. El Salmo 79. Todas esas citaciones les venían a la mente en el momento que nuestro Señor iba hablando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor les estaba diciendo que de hecho era lo que iba a ocurrir, porque Él sacó a los israelitas de la esclavitud, los expulsó y puso otros pueblos para habitar Canaán. Nuestro Señor fue tratando al pueblo de Israel, fue ayudándoles, fue queriendo convencer a los dirigentes religiosos, y ellos iban negando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces nuestro Señor les dice, os será quitada la viña, porque el dueño de la viña mandó a su propio hijo y ni a él respetasteis. Es un lenguaje extremadamente fuerte y sobre todo extremadamente misericordioso. Como decía San Juan Bosco en una ocasión, las medicinas más amargas son las mejores. Entonces, nuestro Señor está utilizando de este lenguaje para utilizar sus últimas cartas, para abrir el corazón que se había endurecido delante de las palabras del Divino Salvador. A pesar de que, como nos dice también el profeta Isaías, esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. A pesar de este rechazo, nuestro Señor aún está en ese momento queriendo salvarlos, está queriendo hacerles ese bien, pero ellos están endureciendo el corazón. Y ahí creo que será un punto interesante para analizar ese endurecimiento del corazón que estos personajes tenían, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Me recuerdo que el profesor Plinio Correa Oliveira decía, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Hasta crucificar a un Dios que hizo milagros delante de ellos, a un Dios, porque hay otro aspecto interesante, no sé qué piensen, perdón que me tome el tiempo, pero nuestro Señor está hablando, nuestro Señor está tocando la gracia, está con la gracia queriendo tocar sus almas, pero nuestro Señor los está viendo. O sea, ¿cómo será un alma sobre la cual incide la mirada del Señor y por dentro está diciendo, no, hay que ver cómo matarlo? Es fuerte, ¿no les parece? Y también que el diseño de esta parábola está divinamente elegido, porque claro, antes de la llegada del hijo del viñatero, van los representantes, y esos representantes son justamente los profetas que Dios fue enviando a lo largo de los siglos y que invariablemente fueron asesinados por el pueblo elegido porque no aceptó las enseñanzas que esos profetas traían. Doctor Saúl, ¿qué se da en el alma humana? ¿Qué se da en el corazón de las personas que, viendo la verdad y deparándose frente a cuestiones innegables, la reacción entonces es, bueno, hay que matar? Yo varias veces, inclusive en la práctica terapéutica, don Gustavo, don Pablo, encontraba que la propia doctrina psicológica era insuficiente para explicar los misterios del corazón humano. El Señor está colocando un misterio. Don Pablo lo ejemplificó muy bien con la frase del doctor Plinio Correa Oliveira. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana, que es capaz de matar a un Dios? Por más que nuestro Señor quisiera ocultar su divinidad, velarla para que no encandilase a los hombres, se mostraba, ¿cierto? Y además lo mostró con sus milagros. No sé si en ese momento ya había resucitado a Lázaro, que fue tal vez el mayor de sus milagros, ¿cierto? En el orden de la naturaleza. Pero es inexplicable, don Gustavo. Solo se explica con la teología. Y es que el hombre tiene una cosa que se llama pecado original, una tendencia al mal. Y esa es la gran lucha de nuestra vida, la gran lucha de San Pablo, cuando habla de las dos leyes que rigen en su espíritu, la ley del bien, la ley del mal, la ley del espíritu, la ley de la carne, contra la cual nosotros tenemos que luchar hasta que nos muramos. Una hora después de morirnos todavía estamos luchando contra el orgullo, la pereza, la concupiscencia y toda la serie de los vicios. Entonces, ¿cómo se explica eso? Oiga, al final de cuentas uno dice, oiga, el hombre es maravilloso porque tiene un instinto hacia Dios, es el instinto de la belleza, es el instinto del bien, el instinto de la bondad. El hombre es un horror también porque tiene la tendencia hacia la fealdad, hacia la maldad, hacia lo contrario de Dios, ¿no? Y sin la gracia vence el lado malo,
vence el lado malo, por más restos de bien que haya, por más buenos ejemplos que se hayan recibido en la juventud, por más buena educación que haya habido, por más dones naturales que tenga la persona, si no existe un combate a esos defectos, al vicio, al pecado original, fruto de la acción de la gracia, vence lo otro. ¿Cómo no admirar a un Dios? ¿Cómo no admirar a alguien, a un Dios que de sí mismo se dijo, pasó la vida haciendo el bien? O sea, ¿qué es lo malo que yo les he hecho? Si he hecho algo malo, dígamelo. No había nada para decir, porque era la bondad encarnada, ¿cierto? Como decía el hermano Pablo, hasta el momento en que corregía, lo hacía por bondad. Y uno se imagina el tono de voz recriminando, pero al mismo tiempo impetraba y otorgaba, porque él era Dios, la gracia para la conversión, ¿no? O sea, es inexplicable, don Gustavo, a los ojos de la mera psicología, ¿no? Sí, a los ojos de la teología. Por eso ahí podemos ejemplificar que la fe nos amplía la visión de la realidad. El que no tiene fe es ciego comparado con el que ve. Qué interesante. Bueno, y siguiendo un poco en esa línea que el doctor Saúl decía, vemos cómo la parábola que nuestro Señor elige está divinamente formada. Aquí Monseñor John Clark nos explica que es un resumen de la histórica infidelidad de los dirigentes del pueblo. Porque él dice, los criados enviados por el dueño de la viña para percibir los frutos simbolizan a los profetas enviados por Dios a lo largo de toda la historia de Israel, para cobrar los lucros de los que deberían regir la nación de acuerdo con sus determinaciones. Y no obstante, esos emisarios fueron perseguidos y asesinados. El propio nuestro Señor lo denuncia en varias partes del Evangelio, pero también podemos ver en los comentarios que San Jerónimo nos hace, y él recuerda, por ejemplo, al profeta Jeremías lo golpearon, al profeta Isaías él fue muerto, asesinado, al profeta Zacarías lo mataron entre el templo y el altar. O sea, aquí se ve que la furia del pecador contra los que vienen a recordarle que la propiedad del pueblo elegido pertenece a Dios, esa furia contra los que representan la ley y el derecho, esa furia contra los que exigen el cumplimiento de la voluntad del Señor, realmente alcanza límites intolerables. Entonces, como vemos a lo largo de la historia, escenas se han dado, nuestro Señor decide entonces lanzar esta parábola y, por así decir, profetizar entonces el asesinato del Mesías, la muerte del Mesías, profetizar en cierta manera el deicidio. Ahora, nuestro Señor utiliza esa profecía, utiliza esa parábola para prácticamente provocar una respuesta, porque les pregunta, ¿qué les parece? ¿Qué hará el dueño de la viña cuando vuelva? Y la respuesta es al mismo tiempo clarísima, pero al mismo tiempo autoacusatoria para quienes lo escuchan. Es impresionante, ¿no, hermano Gustavo? Porque si nosotros nos detenemos a escuchar la parábola, es pungente, ¿no le parece? Porque ese punto que usted resaltaba ahora, que Monseñor comenta, ¿no? De cómo fueron rechazando a los profetas, hace ver un detalle interesante aquí de la parábola, porque, como comenta Monseñor, porque la viña no es de ellos, es arrendada. Claro. O sea, incluso coloquémonos un poquito en la mentalidad de hoy en día, ¿no? O sea, el campo que te estoy dando, la finca, la hacienda, conforme en cada lugar, yo se lo doy a unas personas para que lo cultiven. Obviamente, el trato va a ser, ustedes lo cultivan, se llevan una parte de la ganancia y yo me llevo otra. Es lo normal, ¿no? O sea, ellos están trabajando, ¿no? Claro, porque quien preparó la tierra, quien construyó la torre, como dice, ¿no? Quien armó las cercas y todo, fue anterior al alquiler. Claro. O sea, y ellos no son los dueños. O sea, estamos hablando, claro, de que no son los dueños, que son simples administradores. No son los dueños. En este caso, el dueño de esa viña es Dios, que dio a los dirigentes religiosos la viña para que la cultiven, para que la administren y lleven a todos. Y otra cosa interesante, porque es para ver, tal vez resaltar un poco, o sea, hasta dónde llegó la maldad, ¿no? Porque el dueño de la viña se va. Hoy por hoy no pasaría eso. ¿Quién de nosotros daría un campo en alquiler y no estaría cada 15 días siguiendo a ver el campo? O llamando, o cómo está tal cosa, o prepara tal otra. O sea, hasta sería, si no lo hiciéramos, sería negligencia. Pero
en este caso Dios, digámoslo así, entre comillas, porque eso no sucede, como que no actúa, digámoslo así. O sea, no se deja, eh, digamos así, les da como enteramente libertad de actuar. Les da ese libre albedrío. Envía a sus profetas que denuncian, pero nunca los obliga, o sea, nunca les quita la libertad. Y ellos son los que de libre y espontánea voluntad constantemente van diciendo no, a través de la historia. No, no, a este lo matamos, a este lo calumniamos, a este, etcétera. Y nosotros vamos a ver cómo constantemente los hombres de Dios, los profetas, y eso se dio en el Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo Testamento, constantemente van a ser calumniados, constantemente van a ser difamados, constantemente van a ser muertos. Constantemente estos dirigentes van a estar poniendo a la opinión pública en contra de aquel que es la voz de Dios para el momento histórico. ¿Por qué? Porque no lo aguantan en que les diga, esta no es su viña, la viña es mía, ustedes son administradores. Y hay un momento en el cual el dueño de la viña, como era lo que íbamos a relatar ahora, con palabras muy suaves, pero les dice, basta, hasta aquí llegamos. Con mucha bondad, con mucha misericordia, con mucho cariño, pero nuestro Señor aquí está profetizando que va a ser muerto, pero les está diciendo, digamos, como para poner una palabra entre comillas, hasta aquí llegó el contrato. No, y aquí nuestro Señor justamente, en el medio de esa discusión, aquí Monsignor John Cla nos llama la atención que era el hábito oriental de considerar la interpretación de las parábolas como una señal de inteligencia y de cultura. Entonces, claro, estaban muy preocupados sus oyentes, en este caso los ancianos y los sumos sacerdotes, en descifrar con acierto lo que nuestro Señor quería. Y en determinado momento vislumbraban que se refería a ellos, pero sin pensarlo mucho, se lanzaron y dieron una rápida solución para mostrar lo inteligentes que eran. Solo que claro, la solución que dieron evidentemente es el confesar su propia culpa. Porque cuando nuestro Señor dice, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Los sumos sacerdotes entonces le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. O sea, ellos mismos confiesan lo que va a pasar con sus propias palabras. Exactamente. O sea, literalmente la boca habla de lo que llevan en el corazón. Digamos, en este caso, literalmente en sus labios se coloca aquello que ellos tienen en el corazón. Porque ellos han rechazado, como en otro momento nuestro Señor les va a decir, ¿no? Vosotros sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, ¿no? Entonces es un constante y Él va a desenmascarar la trama que tienen de matarlo para que aquellos que sepan escuchar en el momento que se dé eso, también digan, sucedió lo que Él dijo. Que es también un aviso para los católicos bobos, ¿cierto? Que a veces somos todos. Y es que usted puede sonreírle a los malos, usted puede hacerle todas las caricias, elogios, adulaciones que quiera, pero el malo va a odiar el bueno por ser bueno, simplemente. Y eso no es sino un capítulo actualizado de la eterna lucha ya escrita en el Génesis, puesta por Dios, como decía el doctor Primo Correa Olgueira. La única enemistad puesta por Dios, la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Entonces, a los malos malos no se les conquista solo con sonrisas. No puede rezar por ellos, ofrecerles la buena doctrina, ofrecerles la caridad, la bondad, pero no se hagan ilusiones. El malo lo quiere usted destruir. Y entonces por eso hay que hacer la coligación de los buenos. Sí, y yo creo que asustarse hasta dónde llega la maldad humana. Asustarse hasta dónde llega la maldad humana. ¿Y yo puedo llegar allá? Sí, usted puede llegar allá. Si usted no se vacuna con la acción de la gracia, ¿cierto? Acción de la gracia, por ejemplo, que se manifiesta en la capacidad de admiración de todo lo que es superior. Entonces uno se imagina a nuestro Señor haciendo milagros, exponiendo a una joven edad la doctrina de las Escrituras como no había sido hecho nunca en la historia. ¿Cómo no admirar? ¿Cómo no admirar eso?
Él que habla con tanta propiedad de Isaías, que habla con tanta propiedad de Moisés, que ilumina misterios desconocidos, que plantea parábolas maravillosas. ¡Ah! ¡Admire! Pero es que ya decía Bossuet, el vicio más extendido se llama la envidia, que en el fondo es una negación de Dios. La envidia es un negar a Dios presente en el universo, porque Dios se manifiesta en las superioridades particularmente, en los seres más perfectos, en las cosas más sublimes. Y estos fariseos estaban contaminados por la envidia, y la envidia los mató, los llevó a matar al Padre de los profetas, que es Cristo nuestro Señor. Y yo puedo ser uno de esos fariseos. Entonces, Hermano Si no me Gustavo, sí, perdón, sé que vamos a pasar en breve a la segunda parte de ahí del programa, exactamente. pero creo que es una cosa que se va a aplicar a esta parte y a la otra, así como para ya ir dejando prendida la audiencia. Eh, y es la importancia de, por un lado, aquellos que están llamados a decir la verdad, decirla, y aquellos que están llamados a escucharla, a aceptarla. Porque nuestro Señor, con mucha bondad, con psicología divina, lleno de misericordia, dice la verdad como es, y no algo que sea así medio blanco, negro, así medio gris. No, esto es blanco y esto es negro. ¿Para qué? Para hacer el bien de las almas. Entonces, el bien que hace que aquellos que estamos llamados, porque de alguna forma todos estamos llamados a hacerlos, es con mucha caridad, con mucha bondad y pidiendo la gracia de Dios, pero no esconder la verdad, porque la verdad, dicha en el momento justo, de la manera apropiada, puede salvar muchas almas. Entonces, para dar una conclusión al primer segmento del programa, nos parece muy interesante ir a lo que Monseñor nos propone en el tercer punto aquí, que dice, nosotros también somos la viña del Señor. Y los comentarios sobre este Evangelio, él nos dice, quedarían incompletos si limitáramos su aplicación a los que planearon la muerte de Jesús o incluso a la humanidad en su conjunto. Es necesario que encontremos una lección para cada uno de nosotros y cómo se aplica esa viña del Señor y cómo simboliza nuestra alma. Esa será la temática que vamos a abordar en el segundo segmento del programa. Vamos a un corte con el coro de los heraldos del Evangelio y enseguida retornamos con la segunda sección, la viña del Señor, que es nuestra alma y cómo la cuidamos. Un instante, ya volvemos. Qui habitas in celis, ecce sicut oculis servorum, in manibus hominorum suarum. Sicut oculi ancile in manibus Domine sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum donec misereatur nostri. Miserere nostri, Domine, miserere nostri, quia multum repleti sumus vexatione, quia multum repleta est anima nostra, opprobrium abundantibus et despectio superbis. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nisi quia Dominus erat in nobis dicat nunc Israel, nisi quia Dominus erat in nobis, cum exsurgerent homines in nos, forte vivos deglutis et nos, cum iasceretur furore orum minus, forsitat aqua absorbuis et nos, torrentem per transivita anima nostra, forsitam per transmisset anima nostra,
Anima nostra sicut passere recta est, nellaque ovenantium. Laque uso inclitus est, et nos liberati sumus. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Qui confidunt in Domino sicut monensium, non commovebitur in aeternum qui habitat in Hierusalem. Montes in circuitu eius, et Dominus in circuitu populi sui, ex hoc nunc et usque in saeculum. Quia non reliquet Dominus virgam peccatorum subverso ademius forum, ut non extendat minusia di iniquitate manus sua. Bene fac Domine bonis, et rectis corde. Declinantes autem in obligationes aducet Dominus suo piedantibus iniquitatem, pax super Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pasamos entonces a la sección espiritualidad. En esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Y como continuación de la parábola que estábamos comentando en el evangelio anterior, Monseñor John Cla nos invita a ver cómo nosotros también somos la viña del Señor. Entonces, muchas veces podríamos preguntarnos, esa viña de que nuestro Señor habla y de que tanto nos ocupamos, sobre todo para aplicarla a la historia del pueblo elegido y a la historia también y responsabilidad de los dirigentes religiosos del momento, podríamos también aplicar en un segundo momento una pregunta que es muy conveniente para un muy buen examen de conciencia. Y sería, ¿qué más podría hacer cada uno de nosotros por esa viña que Dios nos da y no hemos hecho? Entonces, Monseñor John Cla trae a colación un texto muy pero muy apropiado de San Rábano Mauro, que es un santo medieval, y él dice en sus comentarios al Evangelio de San Mateo, nos pregunta, en sentido moral, a cada uno se le entrega su viña para que la cultive cuando se le administra el sacramento del bautismo, para que trabajemos por medio de ella, y nos es enviado muchas veces un siervo, un otro, un tercero, por ejemplo la ley, o los salmos, o las profecías, o el catecismo, si podríamos decir, y en virtud de cuyas enseñanzas debe obrarse bien. Pero el enviado es muerto y arrojado fuera, se desprecia su predicación o lo que es peor se blasfema de él, mata al heredero en cuanto a sí, todo aquel que ultraja al Señor y ofende al Espíritu de su gracia. Una vez perdido el mal cultivador, la viña fue entregada a otro, como sucede con el don de la gracia, que el soberbio menosprecia y el humilde entonces recoge. Qué buena pregunta esa, ¿qué hacemos con nuestra viña y cómo podemos cultivarla y cómo podemos justamente ser eficientísimos o por otro lado ser laxos en ese cuidado de la viña? ¿Qué le parece, hermano Pablo? Ese es un tema muy interesante, ¿no, hermano Gustavo? Porque es fácil apuntar con el dedo a otro, ¿no? El tema es cuando el dedo tiene que ir apuntado para nosotros mismos. Ahí la cosa se pone un poco más alegre. Me hace recordar un poco una meditación que en una ocasión Monseñor Juan nos invitaba a hacer. Y ahí él nos invitaba a que meditáramos, ¿no? Un poco
Porque a veces en este mundo que cada vez más se aleja de Dios y alejándose de Dios, cada vez más sale lo más horrendo que hay en el ser humano, ¿no? Donde la palabra amor es enteramente conspurcada con un sentido romántico que no tiene nada que ver con el verdadero amor, donde encontrar una verdadera amistad cada vez se hace más difícil, donde la palabra honestidad hace mucho que no la vemos en un diario, cosas por el estilo. En fin, en un mundo así, a veces nos hace pensar a nosotros, por las vivencias, por todo aquello que nos ha tocado vivir, que cuando Dios nos creó como que, entre muchas comillas, hasta suena feo decirlo, pero como que Dios no tenía nada que hacer y nos creó. Y salimos de un momento en el cual, que bueno, ahí estamos. Y no es así. Si de alguna forma se puede hablar, pero nosotros podríamos decir que desde toda la eternidad el Señor pensó en nosotros. Desde toda la eternidad el Señor nos amó y desde toda la eternidad el Señor nos creó. Él pensó en nuestra alma, en cada cosa que hay dentro de ella. Y si nosotros colocamos la figura de la parábola de hoy, del dueño de la viña, nosotros podemos imaginar a alguien que haya ido a comprar un terreno y pongamos un poquito más. Un terreno en un lugar donde nadie compraba. Un terreno en un lugar que hasta era mal visto comprar. Va, empieza a cercar el terreno, empieza a quitar todas las plantas malas, ¿no? Toda la hierba que haya crecido. Pero mientras él está haciendo eso, él ya está disfrutando el vino que va a salir de esa viña. Él sabe que va a tardar tiempo. Él sabe que eso va a demorar. Pero él ama tanto esa viña que ya está saboreando los frutos que va a dar. Y por ello, no solo porque ha pensado en ella, sino porque la ama, redobla sus esfuerzos, redobla sus sacrificios y dedica más tiempo a poder ir desplantando todo aquello que pueda hacerle daño. Coloca la mejor semilla, empieza a conversar con ella, animándola a crecer, la riega, pone los surcos, en fin, deja preparado el terreno para que dé su mejor fruto. Esa sería una pálida, pero pálida figura, extremadamente pálida, del amor, el cariño, la misericordia, con la cual Dios pensó en cada uno de nosotros al crearnos, al darnos nuestra alma, al colocar todos los dones que hay en nosotros, al pensar en nosotros y sobre todo el sueño del Señor de cuando fuésemos bautizados y ahí el poder habitar dentro de nosotros, como Padre, como amigo, uniéndose a nosotros íntimamente y el Señor queriendo que nosotros ya demos frutos, animándonos a través de su gracia, animándonos a través de consejos de aquellos que harían el papel de profetas delante de nosotros. Siendo que nos amó tanto, siendo que se dedicó tanto a preparar esa viña, ¿cuál no será la tristeza del dueño de la viña al ver que nosotros, como administradores de esa viña, dejamos que la zarza creciera, no regamos la planta, no escuchamos los consejos de aquellos que Él nos envió para ayudar y la viña va decreciendo, las plantas van muriendo y Él intenta hacer de todo y nosotros decimos constantemente no. Queremos escuchar a los mercenarios, queremos escuchar a los ladrones, queremos escuchar a aquellos que nos dicen no te preocupes de la viña, ven conmigo, todo ese trabajo no tiene sentido. Y en muchas ocasiones nos hablan la mentira con apariencia de verdad o nos esconden la verdad y no quieren decirlo. En algún momento puede ser que nosotros, por una gracia de Dios, nos demos cuenta de que hemos andado mal y queremos volver a empezar a cultivar la viña. Porque aquí hay un aspecto interesante, ¿no? El Señor nos habla del dueño de la viña, pero ¿y si nosotros pensáramos en la esposa del dueño de la viña? Tal vez cuando el dueño de la viña debería de intervenir de una forma mucho más fuerte, conversando con la esposa, la esposa le diga, ¿y si me dejas a mí intentar salvar la viña? Y el dueño de la viña diría,
en tus manos la entrego. Y ahí la esposa del dueño de la viña vendría a hablar con nosotros, alcanzaría la benevolencia para nosotros, y aunque no lo merezcamos, ella vendría a ayudarnos. Y sería Nuestra Señora en la que en ese momento ella nos dice alcanzase de Dios una gracia especial para nosotros. Y en ese momento, tal vez nosotros queremos volver a reconstruir la viña, a cuidar de nuestra alma, a estar. Pero puede ser que después, fruto de las tentaciones, de la lucha, de la vida, nosotros volvamos a caer. Y ahí aparezca alguien que haga el papel de profeta, que haga el papel de hombre de Dios y nos diga la verdad tal cual es. Y ahí es donde nosotros nos pondríamos a pensar. ¿Y yo qué haría con ese profeta? ¿Qué haría con ese hombre de Dios? Y resultado de eso, ¿cuál sería el resultado que yo quiero para mi viña? Yo mataría a ese profeta. Yo calumniaría a ese hombre de Dios porque me está diciendo cosas que no me gustan, porque me está diciendo cosas que exigen de mí renuncias. O yo me pondría de rodillas delante de la esposa del dueño de la viña a decirle: yo no tengo fuerzas, yo no soy nada. Te pido que tú cuides de la viña y que se la entregas al dueño como él quiera. Yo estoy seguro que en ese momento Nuestra Señora agarraría, ¿no?, esa viña, ella misma la cultivaría y se la presentaría al dueño como que hubiésemos sido nosotros. Y entonces, esta parte nos invita a un gran examen de conciencia. Primero, ¿cómo estoy tratando yo mi viña? Segundo, ¿qué hago con aquellos que representan los mensajeros del dueño de la viña? Y tercero, que tal vez sea el más importante de todos, ¿cuál es la confianza que yo tengo en los dueños de la viña? Porque son unos dueños extremadamente benevolentes, extremadamente misericordiosos y que me han dado pruebas fehacientes de que si yo reconozco mi culpa, mi equívoco, ellos entrarán de nuevo a trabajar en la viña y harán una viña más linda de aquella que habían idealizado, porque estará bañada con las lágrimas de nuestro arrepentimiento, de nuestra humildad y de nuestra confianza. Entonces creo que es una parte de esta parábola que nos invita a la confianza, que nos invita a un examen de conciencia serio y que nos invita a una entrega en las manos de la esposa del dueño de la viña y del dueño de la viña para que la viña pueda dar los frutos que el dueño quiere y así nosotros podamos gozar de la alegría que el dueño ya tuvo en el momento que pensó, amó y creó esa viña. Buenísimo, hermano Pablo. Realmente qué buen examen de conciencia y qué apropiado, sobre todo para prestar mucha atención y saber aplicar todo esto que nuestro Señor nos da en esta liturgia dominical para que realmente rinda sus frutos y para que también mantengamos esa viña limpia y digna de tal manera que podamos cumplir todas las intenciones que Dios tiene con eso. Pasamos entonces a la sección noticias de lo que ocurre en la iglesia y en el mundo. Y esta semana ha sido una semana muy ajetreada y lo sigue siendo todavía porque vemos en las noticias varias repercusiones, entre ellas, por ejemplo, que tenemos una jueza que está por ser nombrada para la Suprema Corte de los Estados Unidos y es católica, madre de 7 niños, un genio jurídico y además, por supuesto, una figura muy polémica. Doctor Saúl Castiblanco, el editor de la agencia de noticias Gaudium Press, ¿qué nos comenta desde su perspectiva sobre este inminente nombramiento? A veces el noticiario internacional da sorpresas con frecuencia, a veces malas y a veces buenas. Una de las sorpresas buenas es la figura de esta mujer, que en Gaudium Press titulamos sin resalva, que se puede convertir en un ícono de la mujer americana, porque es un modelo para muchas mujeres allá ya en este momento. Es una mujer que se educa en un suburbio de Nueva Orleans, en una familia católica, sí, con 7 hermanos. El papá era abogado, la mamá era profesora de francés, educan a 7 hijos con esfuerzo. Ella sale del high school, hace un bachelor en literatura inglesa, después estudia leyes en Notre Dame, en la Universidad de Notre Dame. Es la primera de su clase, antes de terminar ya había sido directora ejecutiva de la revista y comienza su carrera judicial. Y para resumir, hace 2 años fue elegida como
juez de una corte de apelaciones de circuito, que es un paso previo a juez de la Suprema Corte, ¿no? Y en este momento ha sido nominada por el presidente de los Estados Unidos para ser juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Son solo 9 magistrados y tiene una característica no muy frecuente en los países democráticos, y es que su nombramiento es vitalicio. Pero tiene un, entre comillas, problemita para cierta prensa y ciertos movimientos que se creen los regidores omnipotentes de lo políticamente correcto, y que es católica, y como se dice hoy en día, propiamente es católica practicante, ¿cierto? Por lo tanto, contra el aborto, favorecedora en su vida personal de las uniones perdurables entre hombre y mujer, etcétera, etcétera. Entonces, está habiendo toda una polémica en este momento en los Estados Unidos porque ella ya ha sido atacada por su fe, algo que inclusive es prohibido desde la Constitución. En este momento, en la redacción de Gaudium Press, se trabaja en un artículo de Monseñor Chaput, que es el primer obispo de origen indio de los Estados Unidos, de origen indígena. Fue arzobispo de Filadelfia, es arzobispo emérito de Filadelfia, y dice, los ataques a la fe de esta mujer para impedirle los nombramientos pueden ser el prolegómeno, el preludio, el prefacio de ataques a cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, ojo abierto. Y evidentemente los Estados Unidos le deben mucho a la Iglesia Católica. Le debe mucho a la Iglesia Católica. Son mucha la sangre de católicos que ha corrido por el suelo para defender la nación americana, para crear las instituciones americanas. Entonces, nosotros tenemos un derecho de ciudadanía exactamente el mismo que tienen todas las personas que hacen parte de este país. ¿Por qué se nos va a querer marginalizar por nuestra fe? Es una polémica muy interesante que se está dando en torno a una mujer que se está convirtiendo en un mito. Y es realmente un símbolo para todos los católicos, porque es alguien justamente que es un ejemplo, ¿no?, de madre, y es un ejemplo de muchas, en fin, de actitudes que ha tomado. Ahora, también sorpresivamente, estamos también muy cerca de las elecciones en los Estados Unidos, y la temática religión sorpresivamente se va colocando en el centro, ¿no es cierto, doctor Saúl? Enteramente, es una sorpresa, ¿cierto? En el país laico, que alguno llamó el hijo primogénito y previo a la Revolución Francesa, porque fue la primera nación que se constituyó en la época moderna con un régimen democrático liberal, ¿cierto? Y que uno creería que los temas religiosos cada vez tendrían menos incidencia por el propio evoluir de las cosas. Por el contrario, se comentaba y comentábamos inclusive también en Gaudium Press ese deseo del Partido Demócrata de presentar a Joe Biden como un hombre de fe, un hombre que la fe es muy importante, qué bueno que un hombre de fe llegue a... Y sabemos, por ejemplo, que en la Convención Demócrata, que es la convención que elige el candidato de ese partido, participaron 2 religiosos católicos. Asimismo, en la Convención Republicana participó una monja, otro de esos personajes que uno no espera tanto encontrar en el noticiario, monja, coronel y cirujana, que hizo una gran apología al presidente Trump. Lo cierto es lo que dice don Gustavo, que la fe está en el centro del debate de la presidencia de los Estados Unidos. O sea, la fe es muy importante para la gente. La gente quiere una persona con fe, y pues vienen las polémicas y vienen las opiniones encontradas sobre cómo debe ser esa fe. Monseñor Chaput en su artículo dice que la fe tiene que ser auténtica, porque si no es una fe falsa, es una fe de nombre, es una fe de nacimiento. Y en el caso concreto de la juez Barrett, es una fe auténtica, porque coge la doctrina de la iglesia y la aplica en su vida. ¿Nos van a discriminar por eso a los católicos? Qué temática, qué temática. Y para coronar la polémica sección de hoy, nos referimos al artículo que el doctor Saúl Castiblanco nos recomienda de Gaudium Press, que nos dice que Monseñor Charles Chaput, arzobispo emérito de Filadelfia y una de las grandes figuras del episcopado americano, ha escrito un artículo en la revista First Thing donde nos alerta y nos dice que los ataques a la juez Barrett son preludio de ataques a todos los católicos verdaderos. Y nos dice, si se es un católico solo de nombre, no hay problema. Diferente si se es uno
comillas, que trata de disciplinar su vida en torno a las creencias católicas con respecto al matrimonio, a la familia, a la libertad religiosa, al sexo y al aborto. Bueno, eso es un asunto diferente, nos dice el arzobispo. Y continúa, los católicos de este país, los Estados Unidos, han pasado más de un siglo abriéndose paso en la corriente principal estadounidense. El costo fue alto. Millones de católicos han servido y muerto defendiendo a esta nación, sus libertades y sus instituciones. En el siglo pasado, todos los capellanes militares galardonados con la Medalla de Honor eran sacerdotes católicos. Una política de pluralismo democrático requiere respeto por las diferencias de creencias. Los católicos no pueden y no esperan que las personas con creencias diferentes estén de acuerdo con sus creencias religiosas, pero sí los católicos demandan con razón civilismo y respeto por las enseñanzas de su iglesia, especialmente de un Senado presuntamente animado por un espíritu de servicio a toda la nación. Sin embargo, parece ser que hoy está dentro del estándar aceptado que se ataquen a personas como la jueza Barrett por su fe, lo que por demás es completamente contradictorio con la primera enmienda americana. Y dice Monseñor Chaput, si los ataques a la fe son un estándar aceptable para desafiar a los candidatos judiciales hoy, mañana se utilizarán con el resto de nosotros que defendemos las enseñanzas de nuestra fe. Lo que sucedió en las audiencias de confirmación del Senado y en los debates públicos sobre los candidatos judiciales es un presagio de futuros ataques contra la Iglesia misma y contra cualquier católico que mantenga su perdurable testimonio moral. Por tanto, concluye, ataques como los que está sufriendo la jueza Barrett no son solo, comillas, una afrenta particular al libre ejercicio de la religión, sino que ponen en peligro los derechos de muchos más americanos que aquellos que están nombrados para un tribunal. Entonces, realmente, aparte de la polémica, se trata de una advertencia al respecto de el futuro cercano y el futuro quizás inminente. Pasamos entonces a la última sección del programa, que es la sección Sugerencias de la Semana. Es la sección donde recomendamos una website, un libro, un podcast, un artículo de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Pablo, ¿qué tenemos para recomendar esta semana? Quería recomendar a todos aquellos que nos escuchan un artículo muy interesante titulado San Francisco de Asís y el encanto por las cosas divinas. Comentado por el profesor Plinio Correa Oliveira, sobre todo ya que nos encontramos el 4 de octubre celebrando esta fiesta tan linda, ¿no?, de San Francisco, que nos va a dar un aspecto, tal vez que en muchas ocasiones nosotros no le pongamos todo el énfasis al respecto de la figura del gran San Francisco de Asís, ya que con esa personalidad admirable que él tenía, que marcó no solo su tiempo, sino que marcó los cielos de la historia de la Iglesia, también tenía aspectos muy bonitos en lo que se refiere al encanto por todo aquello que nos habla de Dios, por aquello que es todo sobrenatural. Y creo que será un artículo que nos hará mucho bien a cada uno de nosotros para poder imitar a este gran santo. Muy bien, entonces lo colocamos en las notas del programa para quienes nos escuchan en la website nativa del programa, loineditomultimedia.com, pueden encontrarlo allí, o también, por supuesto, en las notas en YouTube, en cualquiera de los canales. Doctor Saúl, ¿qué nos receta para esta semana? Bueno, yo quisiera recomendar la página oficial de el Opus Dei en español, opusdei.org, que no es solo una página informativa de esta comunidad, de esta agremiación religiosa, sino también es una página informativa de la Iglesia, tiene información muy actualizada del Vaticano, de las labores de la Iglesia en el mundo entero y evidentemente pues también de las actividades que ellos realizan. Quisiera recomendarla, opusdei.org. Muy bien, entonces. Y a quien les habla le gustaría recomendar 2 Radio Marías que son de diferentes partes de las Américas. Una es Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña en la sección español. Y también tenemos la Radio María de Guatemala, que ambas tienen programaciones muy pero muy interesantes para complementar, en fin, los diferentes aspectos de nuestra vida espiritual, las noticias y mantenernos al tanto de lo que ocurre también en la Iglesia y en el mundo. Entonces pueden encontrar los enlaces en las notas del programa. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima.
a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.